Se cumplió la jornada número 20 de la Russian Premier League con varios resultados interesantes, entre ellos el pinchazo de CSKA, de Spartak, el empate del Zenit de San Petersburgo o el redebut de los chicos de Tambov. Здравствуйте, bienvenidos a Minuto Ruso, soy Shane Silveira, estamos en un nuevo vídeo y estamos en un nuevo Doclass, la nueva sección en Minuto Ruso dedicada a hablar de lo que ha sucedido el fin de semana. Vamos con la edición número 2, sé que es martes, esto pretendo hacerlo los lunes, de hecho no pretendo hacer ni vídeo, pretendo hacer directo, pero estoy, como ya dije, a través de Twitch, a través de Instagram, como he ido informando a través de mis distintas redes sociales, reformando la habitación, por lo tanto, pues están siendo días un poquito locos, de mucho trabajo y pues no de todo el tiempo libre disponible para lo que a mí me gustaría, porque además estoy haciendo un TFG y pues también me exige algunas horas. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar de la Russian Premier League, de la jornada número 20. Estáis viendo ya en pantalla esa clasificación con Zenit, CSKA, Sochi, Spartak, Rostov, Dinamo, Lokomotiv, Krasnodar, Rubin Kazan, Khimki, Akhmat, Grozny, Ural, Rotor de Volgogrado, Arsenal, Ufa y Tambov. Esos 16 clasificados que componen nuestra queridísima Russian Premier League, que regresó este fin de semana con su, como digo, jornada 20. Y voy a empezar hablando del Spartak. Traigo un guión un poquito distinto al de la semana pasada. La semana pasada fui partido a partido, pero hoy los voy a introducir con titulares, así un poquito titulares de la jornada. Como digo, al final esto voy tocando, voy probando, son nuevos Doclass, es un nuevo formato similar al podcasting, que es un poco lo que quiero emular en versión vídeo. Para los más viejos, pues igual os acordáis de aquel podcast que hacíamos los lunes por las noches, hablando de la liga rusa y hablando pues un poquito de todo. Pues esto va a ser un poquito así, pero bueno, por ahora pues vamos a hablar del Spartak de Moscú. Y si hablamos del Spartak de Moscú, pues hay que empezar hablando de que al Spartak se le escapa la liga, porque el Spartak de Moscú de Domenico Tedesco parecía que era uno de los candidatos, junto a Zenit, junto a CSKA, a ganar la Russian Premier League, pero esta última jornada nos deja ya el Spartak con una diferencia bastante alta de 7 puntos. Un Spartak que además ya sabía que había hecho CSKA, sabía que el CSKA había perdido, sabía que el Zenit había empatado y tenía una gran oportunidad de vencer al Rubin Kazan en casa, jugando además en el Otriki Arena, y posicionarse muy cerquita de esa zona alta de clasificación. Sin embargo, el Spartak no rindió bien y acumula su segunda derrota en los dos partidos oficiales disputados desde que hemos vuelto del parón. Primero quedó eliminado de Copa y ahora pues otra vez el equipo de Tedesco ha vuelto a pinchar de nuevo con ese 4-4-2. Ahora hablaremos de ello. Pero antes, el nombre del partido. Yo creo que el mejor jugador del encuentro con mucha diferencia fue Javicha Karabatsgelia, el georgiano, uno de los mejores jugadores de la Russian Premier League, un jugadorazo, un jugador al que hay un vídeo, el de regateadores, que prácticamente lo más, o de lo que más hablo es de Karabatsgelia, uno de los mejores regateadores de Europa, al menos a nivel cifras. Es verdad pues que igual está un poquito verde todavía para las grandes ligas, pero un jugador que la va a romper y que es espectacular, y es que los dos goles llevan su firma. El primero es un pase desde la izquierda, recibe Karabatsgelia, se aparta Moses con el control, posiciona muy bien el cuerpo para apartar al lateral derecho del Spartak de Moscú, conduce hacia adentro, arrastrando, atrayendo a Samuel Gigó, se desmarca muy bien Djordjevic y mete un pase entre líneas muy preciso para que luego Djordjevic acabe anotando el segundo tanto. Algo parecido, vuelve a recoger en la izquierda, conduce hacia adentro, esta vez no hace un pase, sino que ejecuta un disparo desde la frontal. El disparo toca en Jikia, por lo que Maximenko, digamos, que consigue reaccionar, pero no de la mejor forma, deja un rebote dentro del área y ahí de nuevo aparece George Despotovic para anotar. Un Despotovic que sigue sumando números, ya son 9 goles en liga, y un Despotovic que realmente lo está haciendo muy bien. De hecho, este partido, quería empezar hablando de este partido pese a ser el del domingo, porque lo estuvimos comentando en Twitch en directo. Más o menos voy a intentar que sea todas las jornadas un partido en directo, comentándolo con vosotros, hablándolo, analizándolo, y la verdad es que yo creo que lo pasamos de lujo viendo un partido que estuvo entretenido, sobre todo en el segundo tiempo. No obstante, por meternos un poco en el Spartak de Moscú, sería interesante preguntarnos, ¿no?, si estas dos derrotas tienen algo que ver con el 4-4-2, con el cambio de esquema, porque Domenico Tedesco lleva trabajando el 4-4-2 desde enero, cuando antes, desde que llegó, implantó esa defensa de 3 centrales. Estamos viendo un Spartak de Moscú al que sobre todo lo que le cuesta es salir desde atrás. Una vez que llega a posiciones adelantadas, sobre todo a través de Jordan Larsson, de Ezequiel Ponce, este fin de semana pues no estuvo Larsson, pero estuvo Alexander Sobaliev, y estuvo Quincy Promes, que debutó.
digamos que cuando llega a zonas de remate, a zonas finales, ya consigue hacer un poquito más de peligro, pero parece que le cuesta mucho salir desde atrás, parece que le cuesta mucho encadenar jugadas, realizar los primeros pases. Jorrit Hendricks entre centrales no está siendo esa solución que se esperaba cuando se ficha el neerlandés. Samuel Gigot y Jordi Sikia no terminan de encontrar líneas de pase porque en este 4-4-2 las bandas es donde más acumulan jugadores, hay pocos apoyos por dentro y no terminan de aparecer esas líneas de pase. Se supone que hay uno de los delanteros que tiene que querer recibir, esta vez fueron Ponce y Sobaliev, un poco turnándose los dos, pero tampoco terminaban de ser ese mediapunta, ese enganche que necesita un 4-4-2 para funcionar. Al final ese enganche, esa figura de jugador que recibe entre líneas en la tercera línea de centro del campo, lo puede hacer un delantero, lo puede hacer uno de los jugadores de banda, pero alguien lo tiene que hacer, y en el Spartak de Moscú no lo hizo nadie y se le están viendo un poquito las costuras. Un Robin Kazan que alternó algunas presiones con esperar un poquito más atrás en ese bloque en 4-5-1 con 3 centrocampistas, y un Robin Kazan que a mí realmente me gustó, supo aguantar las embestidas del Spartak, un Spartak que se quedó eso sí con un jugador menos, supo aguantar a un Spartak que con uno menos del 45 al 55-60 aproximadamente estuvo muy bien dominando el Spartak con uno menos, pero luego a raíz del gol de Georgi Despotovic se vino aún más arriba un Rubin Kazan que luego tuvo muchas ocasiones, falló, perdonó a un Spartak que con 10 pues la verdad es que lo tuvo muy complicado. Buen debut de Quincy Promes, yo creo que se espera un poquito más de Promes, del neerlandés, pero para ser su primer día, la verdad es que creo que estuvo bastante bien. Le faltó quizá un poquito de chispilla arriba, un poquito más de atrevimiento en el regate, pero vemos que es un jugador que aún sin ritmo y aún sin estar en su pick, porque creo que aún está lejos de su pick, pues tiene un gran nivel. Y una de las cosas que quería comentar, 10 minutos para Selinjan Bakayev, para el 10 minutos para el 10, se podría definir así la temporada de Bakayev, jugador que no está contando prácticamente nada para Domenico Tedesco, que está contando como un recambio, pero un jugador que se supone que era una de las grandes esperanzas de Rusia para la Eurocopa de 2020, para el Mundial de 2022, un jugador que cuando sale del Arsenal Tula está a un nivel espectacular, pero que parece que con Domenico Tedesco no tiene sitio. Y retomando un poco el camino de la cronología, vamos a hablar un poquito del Tambov. Tampoco me quiero parar mucho porque lo del Tambov fue un querer y no poder. Se fue ganando 1-0 al descanso al Rotor de Volgogrado, pero al final acabó perdiendo 1-3 con un Rotor que a poco que ajustó consiguió cambiar el partido. Buen Tambov en el primer tiempo, un Tambov que plantó en 5-3-2, con Minaev y Arhipov muy activos, dos jugadores que rindieron bien, y Arhipov pues anotó el primer tanto, y un Tambov que hacía un par de movimientos bastante precisos, básicamente los carrileros fijaban por fuera, recibían altos para poder generar duda en el lateral, el Rotor basculaba mal, no sabía... el lateral no sabía muy bien si saltar o no, al final saltaba el lateral cuando igual era el extremo el que tenía que tapar al carrilero, se producía un arrastre en los interiores y una picada o bien del interior derecho o bien del delantero del lado natural a la banda, aunque normalmente más bien era Minaev el que caía por banda y Arhipov el que fijaba por dentro a los defensas. Entonces al final con esos arrastres el lateral era arrastrado, era traído por el carrilero del Tambov, pase básico a la banda y centro. Era prácticamente todo lo que estaba haciendo Tambov en el primer tiempo y le estaba saliendo bien. ¿Qué pasa? Que en el segundo tiempo Rotor ajusta un poquito de piezas, Hatskevich toca un par de cositas, hace 3 cambios, da entrada a Kipiani, a Mulin y a Siguriev, que al final... sobre todo lo que aportaron fue un poquito más de consistencia al 4-4-2 defensivo del Rotor de Volgogrado. Se convirtió en un equipo que dio un par de pasitos hacia adelante, defendió un poquito más ancho, por lo tanto no le costó tanto bascular y además aprovechó que el Tambov poco a poco se fue cansando. En el primer tiempo vimos un Tambov en un bloque muy sólido, siempre bajando a defender, siempre replegando bien, pero ya en el segundo tiempo le costaba un poquito más y ahí apareció sobre todo Davitashvili, Zuriko Davitashvili, el georgiano, un jugador especial con una mística también un poquito similar a la de Kvaratskhelia. Un jugador de regate, un extremo de 1 para 1, que todavía tiene muchas cosas que pulir, porque yo lo sigo viendo muy verde, pero fue un poquito el diferencial. Y Andrés Ponce, que anotó gol, que anotó para el Rotor de Volgogrado, que a poco que apretó, consiguió que a Tambov se le vieran las costuras. Un Tambov que regaló prácticamente 2 goles, que tuvo muchos problemas en salida de balón ante un Rotor de Volgogrado que en realidad hizo muy poquito. Defendió más ancho, defendió un poquito más alto y apretó menos la salida de balón. Se dio cuenta de que si no apretaba los 3 centrales de Tambov, ellos mismos fallarían y en efecto los centrales de Tambov acabaron fallando. Un Tambov que, como digo, es un querer y no poder. El sábado tuvimos varios partidos muy interesantes y me gustaría pararme a hablar de los aciertos de Marko Nikolic. Un Marko Nikolic, el entrenador de Lokomotiv Moscú, al que, digamos, le hemos azotado un poquito. O sea, yo reconozco que en algún momento
pues me he metido un poco con Nikolic, y es que la participación de Lokomotiv en Champions fue muy mala, muy defensiva, un juego muy tosco, y al final acabó cayendo contra el que no tenía que caer, ¿no? Y al final, pues yo creo que era lógico, y viendo el rendimiento de Liga era lógico, pero en Marko Nikolic en este partido volvió a demostrar que cuando los jugadores hacen caso, realmente acierta. Está probando un rombo, un 4-3-1-2, más que un rombo puro quizás, más bien es un 4-3-1-2 con un mediapunta un poquito más largo, más de desmarques que de recibir entre líneas, y le está funcionando, y le funcionó muy bien ante un CSKA que en el primer tiempo, eso sí, estuvo muy flojo. Un buen primer tiempo con tramos de dominio de Lokomotiv de Moscú, con un Lokomotiv de Moscú que salió muy bien desde atrás, con Pablo, que está haciendo un inicio de temporada muy bueno. Me está gustando mucho Pablo, el central recién llegado del Burdeos, y un Pablo que se atrevía mucho a romper con pase corto o con pase largo, buscaba muy bien esa diagonal hacia Rybczynski, pero también era capaz de romper las líneas de presión del CSKA y encontrar entre líneas o bien a Kulikov y a Krychowiak en un pase un poquito más corto, a los dos interiores, o por arriba encontrar a Shemaledinov y a el amigo Lisakovic, que la verdad es que sobre todo Lisakovic estuvo muy bien. Como decía, un Lokomotiv que la verdad es que en el primer tiempo jugó muy bien, acumulando muchos jugadores en un lado para luego, a través de laterales largos con Rybus y con Rybczynski, atacar el lado débil. Rybus y Rybczynski, que en realidad son extremos reconvertidos. Rybus hace años ya que no suele jugar de extremo, pero Rybczynski, como comentaba en uno de los vídeos anteriores, o en Twitch, ya no me acuerdo, pero como venía comentando estos días, es un jugador que él nace como extremo de regate, que era un jugador con un muy buen uno para uno, al menos en categorías inferiores, pero en la primera plantilla no consiguió demostrar eso, y parece que Marko Nikolic le está encontrando acomodo de lateral. Por eso hablo un poquito de los aciertos de Nikolic. En el segundo tiempo apretó mucho el CSKA de Moscú, consiguió levantar un poquito la línea de presión, consiguió sobre todo implantarse en campo contrario, y a Lokomotiv le costaba mucho ya salir porque al final estaba siempre de espaldas. Veíamos un Lokomotiv que Krychowiak tenía que recibir de espaldas, Kulikov tenía que recibir de espaldas, no eran capaces de girarse porque el CSKA se volvió más agresivo en la presión, pero un CSKA que aún así no consiguió inquietar en la portería de Guilherme. Hablando de los aciertos de Marko Nikolic, que era el punto al que quería ir. Al final, Lisakovic, gol, y está rindiendo muy bien. Kulikov vuelve a dejar un muy buen partido. Mujin, que debuta como titular, creo que no había jugado nunca como titular en el Lokomotiv en partido oficial. Tendré que revisarlo, pero juraría que no ha jugado ningún partido de titular. También lo hizo muy bien, dando solidez defensiva y dando solidez en la estructura defensiva al Lokomotiv de Moscú como pivote, una posición en la que pues ha ido probando distintos nombres, ha ido probando al propio Kulikov, a Makhkiv, en el futuro pues podría llegar a probar a Garinov, pero yo creo que Mujin puede hacerlo muy bien. Es un jugador que personalmente me gusta, con buen desplazamiento medio largo, quizás un pelín lento en la distribución y no muy agresivo en el pase, pero a mí creo que puede ser un pivote a futuro. Como digo, buen Lokomotiv, sobre todo en el primer tiempo. Mal CSKA de Moscú, que no aprovechó las bandas, que era una de las zonas donde sí o sí tenía que proyectar y atacar, porque al final el Lokomotiv con un rombo no tiene bandas naturales, y es verdad que va Krychowiak o va Kulikov a tapar la subida lateral, siempre iba un interior o uno de los delanteros a tapar esa subida lateral y que no hubiese un 2 para 1 por bandas, pero es que el CSKA debería haber aprovechado eso para colocar a un delantero más, para que Nikola Vlasic quede un poquito más a banda y no hacer un 2 para 1, no buscar un 2 para 1, porque eso lógicamente el Lokomotiv lo iba a tapar, pero sí buscar un 3 para 2 o un 4 para 3, que yo creo que hubiese sido la forma más lógica de atravesar ese rombo de Nikolic. Antes hablaba de que el Spartak no terminaba de carburar en este inicio, que ya eran 2 partidos perdidos, y quien tampoco ha empezado del todo bien esta temporada es el Zenit de San Petersburgo de Serhij Semak, porque la semana pasada quedó eliminado en Copa ante el Arsenal Tula, y el sábado empató ante el Rostov. Empató en un partido donde para mí creo que fue superior a un Rostov que no terminó de desplegar todo su buen juego, pero de nuevo Valery Karpin haciendo lo suyo, rascar puntos ante el Big Six. Son ya 2 victorias, 3 empates y solo 4 derrotas en 9 partidos ante los 6 equipos importantes de Rusia, lo cual demuestra que Rostov sigue siendo un hueso muy duro, sigue siendo un hueso muy difícil de pelar, porque como siempre estoy comentando, el Rostov prepara muy bien sus partidos, va cambiando un poco las presiones o el bloque defensivo según lo que le conviene, y un Rostov que se quedó sin Osipenko, además estuvo con un jugador menos debido a la expulsión de Osipenko, una expulsión un poquito, para mí un poco exagerada, pero eso ya es otro tema, ¿no? Al final podemos decir que es exagerado o no, pero la expulsión está ahí, lógicamente cambia el partido,
pero no se le puede hacer nada, está ahí. Un Zenit que mostró un poquito sus problemas habituales, pero hoy, el sábado, con un Asmun y un Vendel a muy buen nivel, Asmun haciendo un poquito de enlace con el ataque, entre el medio y el ataque, yo creo que rindió a muy buen nivel Sardar Asmun, que acabó sustituido, y Vendel, que para mí fue el mejor de los 4 del centro del campo. Sergi Semak volvió al rombo, volvió a un sistema que le está sentando bastante bien, dentro de lo mal que le ha sentado probar el 4-3-3 o probar partidos con extremos más naturales como Mostovoy, Sutormin o Shirkov, le está sentando bastante bien, y al final yo creo que pieza por pieza es lo lógico que te sale ese rombo, porque prácticamente todo lo que tiene ahora mismo disponible Semak son centrocampistas, y dentro de esos 4 Vendel rindió a muy buen nivel. Quien rindió también a buen nivel fue a partir del segundo tiempo Artyom Zyuba y Kuzyaev. Fue una asociación que acabó saliendo muy bien. Kuzyaev, que adelantó un poquito más su posición, se puso en la media punta cuando salió Asmun. Sutormin pasó a la banda derecha y Kuzyaev se acercó un poquito más a Zyuba y aprovechó muy bien esa segunda jugada, rebotes, un Kuzyaev que se está moviendo muy bien en la frontal. Yo creo que está mejorando sus registros llegadores al área. Ya era un jugador que podía llegar y este año está llegando un poquito más. A cambio creo que Osdoyev está perdiendo esa llegada, creo que se está soltando un poquito menos, pero oye, muy bien por parte de Daler Kuzyaev. Y un Rostov donde Ali Sowe consiguió anotar 2 goles con muchísima suerte. Si podéis ver repetidos los goles, la verdad es que son 2 carambolas, y casi hasta se podía hablar de mala suerte para un Zenit de San Petersburgo, que quizás mereció más, pero segundo pinchazo en los 2 partidos que lleva de temporada. Y para ir cerrando, vamos con 2 preguntas que nos podemos hacer ahora mismo. La primera, la que se hace de prácticamente todo el mundo, es si realmente el Sochi puede soñar con competir en Europa. El Sochi ahora mismo es tercer clasificado con 36 puntos, a un punto de la Champions, ahora mismo está en Europa League y podría incluso pelear por esos puestos de Champions. Es que el equipo de Vadim Fedotov volvió a rendir muy bien y le metió un 4-0 al Arsenal Tula, un Arsenal Tula que venía de eliminar al Zenit de San Petersburgo con la estamina muy alta, con la energía muy alta, pero le cayó un correctivo impresionante. Un Sochi que la verdad es que rindió muy bien. El segundo gol yo creo que es la prueba un poco de lo que es este Sochi, un equipo súper bien trabajado. Hemos visto a Sochis que en bloque defensivo bajo y al contragolpe hace muchísimo daño, pero también ha demostrado que ante equipos pequeños es capaz de presionar alto, de robar y de anotar. Y el segundo gol, el gol de Yusupov, es una prueba de ello. Cómo presiona la salida de balón del Arsenal, dificulta en esa presión individual al Arsenal, el Arsenal la pierde y Yusupov acaba anotando. Una jugada para que muchos equipos de la zona alta tomen nota, porque muchas veces hablamos de que cuando juegan contra equipos pequeños se les encierran atrás. Bueno, si aprietas también puedes robar alto y anotar goles, o sea que realmente gran rendimiento está dando el Sochi de Vadim Fedotov, que como digo, ahora es tercero. Es verdad que el Arsenal bajó los brazos sobre todo a partir del segundo gol y al final acaba siendo un recital del Sochi, pero un Sochi que ¿por qué no va a soñar con Europa, no? Es un proyecto con bastante estabilidad financiera, con unos dueños que realmente pues tienen más dinero que Ural, que Arsenal, que UFA, etcétera, y pues realmente yo creo que el proyecto era para esto. El año pasado, si os acordáis, cuando entrevisté a Cristian Nova, el Sochi estaba en posiciones de descenso, bueno, estaba peleando por el descenso, mejor dicho, y Novoa igualmente nos hablaba de que el proyecto, bueno, será el primer año del proyecto del Sochi en primera división, pero que para el año siguiente iban a formar un grupo que pelease por competiciones europeas, y lo están cumpliendo, así que ¿por qué no? Y la otra pregunta que me hago, que nos hacemos todos, es ¿qué vamos a hacer con Murad Musayev? Porque el Krasnodar volvió a pinchar, el Krasnodar empató 2-2 con el Ural y además empató en extremis. Aún así, a ver, esta pregunta es un poquito con trampa, porque fue un partido muy difícil para los toros. En el minuto 36 fue expulsado Igor Smolnikov, segunda amarilla, y la verdad es que las dos bastante justas, por lo que jugar una hora entera con un jugador menos pues se volvió muy complicado. A mayores se lesionó Chernov, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo, y luego se lesionaría de gravedad Ambroise Oyongo. Perdonad que me ría, no es gracioso, mucho ánimo a Oyongo en la recuperación, pero es que es el segundo lateral izquierdo que el Krasnodar pierde por una lesión de rotura de ligamentos. Primero había sido Cristian Ramírez, la semana pasada llegó Oyongo al Krasnodar y en su debut
boom, lesionado Yongo, se va a perder 6 meses, se va a acabar aquí la cesión. Y un Yongo que lo que se ha filtrado de la prensa es que está un poco enfadado porque achaca la lesión a haber entrado sin calentar, porque Chernov se lesiona en el 33, creo aproximadamente, bueno, se lesiona en el primer tiempo y tiene que entrar prácticamente sin calentar. Un Krasnodar que ahora mismo, si tiene 6 laterales en nómina, tiene a 5 lesionados, porque también está Stoski lesionado, boom, y también está Pitrov lesionado. Boom. O sea que ahora mismo bajas muy importantes para el Krasnodar. Volvió a ser titular, boom. Volvió a ser titular Stanislav, boom. Volvió a ser titular Stanislav Askatsev, el portero de la cantera, que no lo vi mal, pero el segundo gol pues quizás sí que es un poquito tragada. Para mí no volvió a jugar mal el Krasnodar, pero es que estamos ante los problemas de siempre, y yo ya no sé si mirar a Musayev, si mirar a los centrales, si mirar al vecino del quinto izquierda, porque realmente siempre hay un jugador de Krasnodar que la acaba cagando. No puede ser que un club como Ural, con tan poquito potencial ofensivo, que su delantero es Pavel Pogrebniak, que sí que es un viejo lobo, pero es Pogrebniak, que lleva 75 años jugando al fútbol, pueda con tus dos centrales. Uno de los goles es una tragada increíble, perdón, uno de los goles no, una jugada que le anulan a Pogrebniak, que hay una cagada increíble de Sorokin, y luego los dos goles de Augustiniak no pueden suceder. El primero es un disparo desde la frontal muy bueno, pero si veis la repetición, Olson literalmente se aparta. O sea, Augustiniak hace como una especie, es que no llega ni a hacer un amago completo de disparo, y Olson se aparta, deja disparar. Y el segundo es un rebote en la frontal que vuelve a cazar Rafael Augustiniak y vuelve a anotar, que es un poco el que decía que puede haber un poquito de tragadita del portero, pero habría que verlo más desde su plano porque igual no tiene mucha visión. Pero bueno, al final, muchos fallos defensivos al Krasnodar y esto es insostenible. Con tantos fallos defensivos, por muy bien que juegues ofensivamente, no vas a poder sumar. Quien está de celebración es el Dinamo de Moscú, que venció 0-2 al Akhmat Grozny en un campo siempre muy difícil y ante un rival de muy buen nivel. Realmente creo que este ha sido el mejor partido del fin de semana. Si tenéis tiempo para ver un partido de la Russian Premier League, creo que el mejor hubiese sido este, porque fue un partido de ritmo alto, hubo expulsión de Timofiev, hubo muchísimas ocasiones, goles anulados, y la verdad es que me divertí muchísimo en un partido donde, por cierto, debutó Arsen Zaharian, un chico muy jovencito de solo 17 años, el tercer jugador más joven en debutar en la historia del conjunto de la policía, y un chico al que hay que seguir, un chico del que ya hablaremos en el futuro, porque está todavía un pelín verde, pero ojo, ya tiene algunas condiciones muy tops. Un muy buen partido de Moro, del centrocampista del Dinamo Moscú, y un Dinamo que, como digo, en el primer tiempo fue muy superior, pero en el segundo tiempo vio como el Akhmat Grozny avasalló hasta encontrar primero el primer gol y luego perderse el segundo. Muy buen partido de Bernard Berisha, fue el jugador más destacado del Akhmat Grozny e incluso del partido. No anotó su gol, se fue muy enfadado, se fue como una amarilla, y es que le anularon un gol, le pitaron fueras de juego sin poder finalizar jugada cuando iban 2 contra el portero, tuvo un balón al palo en un mano a mano, o sea, falló, tuvo un día de muy mala suerte Bernard Berisha, un jugador, el kosovar, que es top, capitán del Akhmat Grozny, un tipo con un gran cambio de ritmo, con un muy buen regate, con muy buen 1 para 1 y que rindió muy bien. Un Akhmat Grozny, como digo, que siempre es muy complicado de jugar contra él, pero un Dinamo que venció y que, como decía, ya está muy cerquita de esas posiciones europeas, que tiene que ser sí o sí el objetivo del Dinamo de Sandro Svara. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejad un buen like, suscribiros, activar la campanita y nos leemos en comentarios hablando del partido. ¿Qué os ha parecido los partidos de la jornada? ¿Cuál ha sido vuestro partido favorito o el que habéis visto? ¿O qué os ha parecido? Así que bueno, nos leemos en la cajita de comentarios. Das Vidania, amigos.